Hola compañeros, hoy les venimos a hablar y a contar un poco de la historia del esclavismo con mi compañera Jenny Alexandra y yo, Laura. Este modo de producción fueron los primeros en la historia económica de la humanidad y solían capturar a seres humanos de comunidades o naciones enemigas para someterlos o utilizarlos como esclavos. Los principios del esclavismo se remontan en las épocas antiguas. Fue abolido en la Edad Moderna cuando se consagraron los derechos fundamentales del hombre. El esclavismo fue parte importante en la economía de las culturas antiguas, como era en el antiguo Egipto, que pues aprovechaban para construir pirámides, edificaciones. La categoría de la esclavitud merece un análisis teórico, el cual va más allá de la narración histórica y que desde una perspectiva sociológica dice que la creación de los sistemas sociales de unas personas por encima de otras se debe a cuando crean los mitos. Y ahí es cuando convencen a las demás personas de que se debe creer y, y sí, viven bajo lo que manda el mito. Es, ahí es cuando crean la persuasión y se da a través de o sea, crean unos argumentos racionales, unos motivos de fe o una imposición violenta. Bueno, en esta parte también entra un análisis marxista que respecto al esclavismo se inaugura un modo de producción que se podría caracterizar como la explotación del hombre por hombre. El esclavo es el explotado y el amo es el explotador. Del mismo modo que el siervo es explotado por el señor feudal y el obrero es explotado por el capitalista. La diferencia crucial es que el esclavo se concibe como un medio de producción y en cambio el siervo y el obrero se conciben como la fuerza de trabajo. Perspectiva institucionalista, se advierte que en el mercado no existe en el vacío, sino que depende de un marco jurídico y judicial y el cual se ha señalado que en épocas no tan lejanas estaba permitida la comercialización de personas. La sociedad lo aprobaba y había una estructura legal que lo permitía. Fortaleza. La mano de obra esclava era muy barata, no recibían salarios ni ningún fruto de sus esfuerzos, excepto aquellos amos que tuvieran o bien pudieran darle su sustento. Además, habían esclavos con labores indignas, como por ejemplo los aztecas, que los usaban como sacrificio religioso. Bueno, aquí ya hablando sobre las debilidades, el trabajo de los esclavos era inconstante y sin una iniciativa, ya que al esclavo le importaba muy poco o nada la labor que él llevaba a cabo, por lo que a menudo él debía de mantener a los esclavos en un constante estado de tensión o de miedo a través de amenazas, castigos ejemplares y las preocupaciones respecto al mejoramiento de la producción y la rentabilidad eran exclusivamente del amo. Por otro lado, existía siempre el temor de que o sea, a los amos, los esclavos le hicieran una revuelta y se les rebelaran. El desarrollo de la productividad. A menudo que se desarrolló e inventaron nuevas herramientas de métodos de agricultura y crías de animales, aumentó el desarrollo económico. Se precisaba pues mayor mano de obra, es decir, el esclavo. La desigualdad patrimonial a medida que las personas se enriquecían debían fortalecer la seguridad de sus pertenencias y sus ejércitos, los cuales tenían pues tareas de invadir a pueblos pequeños y pobres con a fin de apoderarse de todo lo que encontraban. Las personas que capturaban o sobrevivían a estos actos vandálicos se tomaban como esclavos. Aparición del Estado. Los estados fueron formando manteniendo las medidas de represión esclavista y negando sus derechos. Por el contrario, se justificaban aún más con sus exigentes trabajos. El esclavismo se extendió por muchos años gracias al apoyo de diversos
de diversos políticos y jueces que apoyaban la postura del Aquí también entran las clases sociales. Fueron las que una vez se organizaron los grupos sociales y estos se diferenciaban por sus riquezas y su estatus de poder. Ellos se dividieron en la clase alta, la media y la baja. La clase baja tenía los pocos recursos y estaba formada generalmente por los artesanos, los campesinos, y de ahí se obtenían el gran número de... Ya en las características entra lo que es la fuerte estratificación social. Los modelos esclavistas se estructuraban en dos grupos principales, los sectores esclavistas probablemente y la masa de esclavos. Los sectores esclavistas suelen dividirse a su vez en los grandes terratenientes, dueños de talleres grandes dimensiones, comerciales y usuarios. El sector esclavista no es solo es el propietario de los medios de producción, como es la tierra o la industria, sino también de los instrumentos y de los objetos del trabajo del esclavo, del producto de su trabajo y de las ganancias que ellos también tenían. También en el medio de estos dos grupos existe un sector intermedio de población libre, conformado por los pequeños propietarios, artesanos y campesinos. Las personas de tales sectores que se han empobrecido y se han marginado de la orden social. También está como el esclavo es una propiedad privada. En todos los modelos esclavistas, los esclavos no son considerados como personas, sino como una propiedad de otra persona, lo cual es el fundamento del sistema. Esto implica que el amo puede darle al esclavo el trato de mercancía y hacer el uso del cuerpo de la forma que él desee. También entra el uso deliberado de la violencia. El esclavo requiere del ejercicio de la violencia deliberado para garantizar la sumisión de los esclavos, tanto el proceso de la captura de esclavos como después. Esto significa no solo tareas, actividades y o jornadas de trabajo inhumanas, sino castigos crueles y muchas veces mortales. Aquí también entra el componente étnico o de género. El esclavismo tiene un fuerte componente de discriminación étnica y de género. Esto significa que un elemento de peso en la captura de esclavos es la percepción de la diferencia y a partir de esta el principio de superioridad sobre los otros, el cual es definido en el marco de valores de una cultura determinada, como lo son extranjeros, mujeres, prisioneros de guerra, grupos étnicos, foraneros o personas desplazadas, que han sido históricamente la población objetivo de los mercadores de esclavos. También se puede hablar sobre la baja producción individual, pero alta producción en masa. En los modelos esclavistas, los esclavos resisten mediante una producción de poca calidad o una baja producción individual. Incluye un sabotaje como un deterioro deliberado de las herramientas de trabajo. Sin embargo, los bajos costos de los esclavos permiten su compra en masa, lo que resulta finalmente en una alta producción. Bueno, aquí también entra la trata de esclavos, que es vista como una actividad económica legítima en los sistemas esclavistas, ya que conciben a los esclavos como la mercancía y consideran la trata de esclavos como una actividad económica legítima que cumple una función dentro del aparato productivo. Como oponerse a ella es pues oponerse al sistema en ese momento. También una de las características principales del esclavismo es que el esclavo no tiene derechos. Él no tiene ninguna clase de derechos, pues no es considerado una persona, sino como una herramienta, una mercancía. Eso incluye los derechos económicos, civiles y humanos. Por ejemplo, en la historia de la colonia demuestra que los esclavos no tuvieron ningún tipo de protección jurídica. Y en algunas sociedades estaba previsto que el esclavo pudiera comprar su libertad eventualmente. Dependía de que su patrón lo aceptara y era quien ejercía la última. Bueno, aquí otra característica es el carácter hereditario de la esclavitud. Toda vez que el esclavo es concebido como propiedad del amo, su progenitor pasa a ser también de su propiedad, sin que se genere ningún tipo de derecho de maternidad. Todo hijo de una esclava es pues un esclavo más que se encuentra dentro de la propiedad del señor y bajo este nuevo sistema.
Por último, la abolición del esclavismo tras la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, se abolió la esclavitud el 7 de febrero de 1794 en la Convención Nacional. Sin embargo, Napoleón restableció la esclavitud el 20 de mayo de 1802. La abolición definitiva llegó el 27 de abril de 1848.